Muy bien, vamos a trabajar el Flip Classroom. Soy el especialista de la gerencia regional Julio César Alvarado Medrano. En primer lugar, es importante saber cuál es la definición del Flip Classroom. Acá tienen una caricatura que dice, esto no es lo que imaginé cuando me dijeron aula invertida. ¿Mm? Bien, vamos a ver la primera definición. Nos dice que el Flip Classroom es un método de enseñanza, ¿ya? Cuyo objetivo se centra en invertir la forma en que los contenidos son entregados, para dar mayor tiempo a la práctica y la aplicación. Esto quiere decir que los contenidos son revisados en casa por los alumnos y las tareas de aplicación o trabajos son realizados en clase. Como se darán cuenta, esta definición ya nos va diciendo las ventajas que tiene el utilizar el Flip Classroom en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Donde todavía se está trabajando de manera remota. Y también va a poder continuar esa eficiencia cuando se trabaje de forma semipresencial. Que me parece que esto va a ser, el año va a ser así, ¿no? El primer semestre va a ser remoto y el segundo semestre va a ser semipresencial. Esto siempre y cuando pues lleguen las vacunas a tiempo y se pueda pensar en que los maestros van a ser vacunados. Otra definición. En este caso, se habla de que el Flip Classroom es un modelo pedagógico centrado en el estudiante, a quien trata de situar al mando de su propio proceso de aprendizaje. Esto significa que el Flip Classroom logra que el alumno adquiera la autonomía en el aprendizaje. El Flip Classroom saca determinadas actividades de aprendizaje fuera del aula, que pueden ser, por ejemplo, explicaciones, ejercicios mecánicos que el alumno puede escuchar o hacer solo, y utiliza el tiempo de clases para guiar y potenciar otras actividades, a través de las cuales los alumnos adquieren no solamente conocimientos, sino también capacidades dentro del aula. Entonces, de alguna manera, el Flip Classroom lo que hace es sacar lo que tendría que ver con la aprehensión de los contenidos, también el lograr lo que nosotros en matemática le llamamos la destreza operativa, para que en clase ya se trabaje el desarrollo de competencias, de capacidades. Y finalmente tenemos esta definición que nos dice que el Flip Classroom es un enfoque centrado en el estudiante, a través de lo cual estos reciben materiales de aprendizaje antes de la clase. Miren, esto significa que los estudiantes les va a dar el profesor materiales. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestras clases, ¿no? La idea es darle los vínculos, darle los PDFs, ¿no? Para que ellos vayan revisando el material. Dedicando el tiempo del aula a tareas más activas y de colaboración, donde se desarrollen, por ejemplo, entre otras cosas, sus habilidades sociales. Este enfoque permite a los estudiantes aprender fuera de la clase a su propio ritmo y llegar a clase informados y más preparados para participar en discusiones sobre el tema. Justamente, mire, la capacidad 4 de todas las competencias que queremos nosotros desarrollar y que vemos que es la que los estudiantes tienen más problemas. Y aplicar sus conocimientos a través del aprendizaje activo, enfocándose en las habilidades de nivel superior, tales como crear, analizar y evaluar. Vamos a ver un poco de historia acerca de la evolución del Flip Classroom. Miren, nos remontamos hasta el siglo XIX. En la Academia Militar West Point, en Estados Unidos. Ahí se plantea un conjunto de métodos de enseñanza
en el que los estudiantes utilizaban fuentes proporcionadas por sus profesores para aprender antes de la clase, que es la esencia del Flip Classroom. Más bien en la clase lo que se trabajaba eran actividades que promovían la cooperación grupal y la resolución de problemas. Ahora nos remontamos al año 2000. En el año 2000, estos autores, Leitch, Platt y Treglia, plantean en sus clases el multimedia y la web se utilizan para alentar a los estudiantes a ver videos de aprendizaje en casa, seguidos de un trabajo cooperativo grupal en el aula. Y miren, esto en el año 2000, antes de lo que fuera la aparición y la explosión, ¿no?, de todo este tema del YouTube, con una gran cantidad de videos explicativos que ahora contamos, ¿no? Y también, por ejemplo, lo de Khan Academy. En el 2001, el Instituto de Tecnología de Massachusetts plantea el desarrollo de proyectos de cursos abiertos, enfocados como recursos educativos abiertos, REA, que sentaron las bases para la aplicación de un modelo de Flip Classroom. Finalmente, en el 2004, Salma Khan hace esta plataforma donde va a haber un conjunto de videos en los que se van a dar los materiales de formación desde un mismo sitio web. Entonces, miren, ahora tenemos ya esta evolución. Nosotros consideramos que ya esta situación ha madurado bastante y estamos listos para utilizarlo y para sacarle provecho. Y más aún en este momento de pandemia. Beneficios del Flip Classroom. En primer lugar, aumenta el compromiso, la comprensión y la retención. El compromiso tiene que ver con que el estudiante va a trabajar el material que le proporciona el docente para que en las clases ya interactúe con este material, con estos contenidos. La comprensión tiene que ver con el hecho de que el estudiante va a tener una doble oportunidad de trabajar el material. Una de forma individual, autónoma, y otra interactuando con el docente y sus compañeros. Y finalmente la retención. Claro, al tener dos oportunidades para interactuar con el material, se supone que la retención va a ser mayor. También proporciona información de forma asíncrona, a la que puede acceder bajo demanda y revisar tantas veces como lo necesite. Esta es la ventaja, pues, de tener una explicación, por ejemplo, ¿no?, de la solución, por ejemplo, de un sistema de ecuaciones lineales, donde el estudiante, cuando no sabe, simplemente retrocede y vuelve a ver lo que se le pasó, podríamos decir, ¿no? Entonces, es una ventaja tremenda. Luego tenemos que el Flip Classroom permite enfocarse en la aplicación práctica del conocimiento durante la clase. ¿Por qué? Porque los aspectos teóricos los ha revisado previamente. Incluso, por ejemplo, si forman grupos de estudio, incluso podría trabajar con sus compañeros, ¿no?, pero previamente. ¿Para qué? Para que el docente en clase ya trate los temas relacionados con la aplicación del conocimiento. Permite a los estudiantes aumentar su aprendizaje autónomo. Efectivamente, eso ya lo habíamos visto desde la definición. Aumenta la eficiencia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen acceso al material didáctico de lo que podría ser una preclase, ¿no? Y en ese aspecto sí el docente tiene que preocuparse porque este material que le da al estudiante realmente sea didáctico. Pero recursos hay una gran cantidad. Lo que tendríamos que hacer es buscarlos, ¿no? Apunta a las mayores oportunidades de aprendizaje activo.
Fundamentalmente, ¿por qué? Porque todo el momento donde el estudiante está con el docente y sus compañeros va a ser utilizado para la utilización de estrategias que promueven el aprendizaje activo. Brinda más oportunidades para ofrecer interacción individual con los estudiantes. Y esto, bueno, con ayuda de las herramientas digitales es mejor aún, porque yo ya les había dicho, ¿no? Se puede trabajar un formulario donde le pedimos al estudiante que fundamente sobre una propiedad, ¿no? O elabore una definición y vamos a tener su trabajo de forma sistematizada, no solamente de un estudiante, sino de todos. Entonces, el docente va a identificar a aquellos alumnos con mayores problemas, con mayores dificultades, y se va a centrar en ellos, en ver cómo les ayuda. Facilita el aprendizaje para los estudiantes con diferentes preferencias o estilos de aprendizaje. Efectivamente, cuando nosotros hablábamos de los estilos de aprendizaje o las formas que tienen los estudiantes para aprender, al tener estos materiales, permite que el estudiante se adapte mejor a lo que él le gusta, le interesa. Y en ese aspecto también el docente tendría que preocuparse por enviarles diferentes tipos de materiales. De repente conversar con el estudiante, ¿no? ¿Qué te va mejor? De repente, en lugar de una hoja de PDF, él más aprende a partir de un video. Entonces también debemos darle diferentes opciones para que él pueda elegir. Luego, el uso más eficiente del tiempo de aula. Claro, fundamentalmente porque todo lo que antes se hacía, ¿no? De explicaciones, de hacer pruebas de ejercicios mecánicos, ya no es necesario. Y finalmente reflexionan sobre los conceptos materiales y específicos a través de preguntas y discusiones con su profesor. Entonces, la idea es que aquí se facilita el tiempo y las estrategias que tienen que ver con la discusión. Requerimientos del Flip Classroom. En primer lugar, requiere entornos flexibles. Las actividades que se plantean en el Flip Classroom pueden ir desde trabajos colaborativos a estudios independientes de investigación. Los profesores a menudo reorganizan el espacio físico del aula para adaptarse a cada necesidad. Sin embargo, en esta situación que estamos viviendo de trabajo remoto, la idea aquí fundamentalmente sería reorganizar el tiempo y también el uso de las aplicaciones. Cambio en la cultura del aprendizaje. Como ya sabemos, este enfoque, el Flip Classroom, va a variar de un enfoque dirigido por el docente a otro centrado en el estudiante. El contenido es intencional. En este sentido, nosotros como docentes tenemos que evaluar los materiales que van a ser presentados con anticipación y qué contenidos se pueden enseñar ya en el momento de la clase, ¿no? La idea es adquirir entendimiento conceptual y fluidez procesal. Necesariamente esta forma de enseñanza requiere educadores profesionales, especialmente con lo que se refiere a la presentación de materiales a través de medios digitales y tecnológicos. Requiere que estos mejoren las competencias de los docentes. Y aquí no solamente se trata de aprender las herramientas, sino desde el punto de vista del docente, ver cuáles sirven mejor para el aprendizaje de los estudiantes.
Ahora vamos a ver los desafíos a la implementación del Flipped Classroom. En primer lugar, podría pensarse que en este enfoque el docente es relegado a un segundo plano. Simplemente cumple el rol de una guía al lado del estudiante. Esto es algo que nosotros tenemos que dejar bien claro. No se trata de relegar al docente, se trata de asignarle nuevas funciones que van a ser más importantes. Por ejemplo, la elección del material. Y en las clases, en la parte presencial, o en la que podría ser en el trabajo, por ejemplo, mediante una videoconferencia, llevar a cabo actividades que estén destinadas a trabajar los aspectos más importantes de las competencias. En la parte organizacional, puede pasar de que el personal directivo no entiendan o no desean este cambio cultural hacia una pedagogía más centrada en el estudiante. Entonces aquí, por ejemplo, podrían haber casos por la falta de conocimiento del personal directivo que no se pueda adoptar adecuadamente este método. Los estudiantes también pueden tardar en apoyar un papel más activo en su aprendizaje. Lo estaríamos sacando de su zona de confort. ¿Por qué? Porque esto va a significar una mayor carga de trabajo para él. En la parte logístico, bueno, se refiere al espacio de clase, que en este caso estaríamos hablando simplemente de la cantidad de estudiantes que puedan entrar a una reunión, ¿no?, virtual. En la parte técnica, se tiene pues los ya conocidos problemas con lo que es la conectividad y también con el uso de equipos de baja gama que no permiten utilizar las aplicaciones que se prestan mejor a esta forma de aprendizaje. Y finalmente, la capacitación de los docentes. Necesariamente el docente tiene que aumentar su capacidad tecnológica y la idea es que debe cambiar una estrategia de enseñanza o también los propios materiales de aprendizaje. Como les había dicho, aquí va a ser importante el uso del video. Terminamos con una parte que dice: la pedagogía debe ser un requisito más importante que la tecnología. Esto es muy importante que ustedes entiendan, ¿no?, que es más importante el conocimiento pedagógico que el tecnológico. Ustedes tienen que mejorar el uso de la tecnología, pero sin dejar de lado el aspecto pedagógico. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría el Flipped Classroom en nuestras clases. Antes de la clase, el docente debe elegir el tema que va a trabajar, definir los objetivos, preparar los recursos digitales, elaborar los cuestionarios, distribuir el material y revisar las respuestas. Por su parte, el estudiante estudia con los recursos que le provee el docente y realiza cuestionarios y los envía. Ahora vamos a pasar a durante la clase. Durante la clase, el docente identifica las dificultades arrojadas en el cuestionario, aclara dudas y guía el aprendizaje, establece tiempo individual con los estudiantes y realiza actividades individuales. El estudiante realiza actividades individuales y grupales.
Finalmente, después de la clase, el docente debe ofrecer recursos adicionales para que los estudiantes sigan aprendiendo, motiva a profundizar el conocimiento y revisa los proyectos de los estudiantes. Los estudiantes utilizan herramientas de trabajo colaborativo y aplican el conocimiento. Vamos a ver una sesión con Flip Classroom. Empezamos aquí en este primer nodo. Comienza la clase, se lleva a cabo una evaluación inicial, luego una discusión de los resultados, se da respuesta a las preguntas que tuvieran los estudiantes, se plantea un trabajo en pequeños grupos, se lleva a cabo una discusión de los trabajos y finalmente se puede utilizar juegos, en este caso pueden ser aplicaciones, sobre los contenidos trabajados. Esto es lo que pasaría en la parte presencial del Flip Classroom. ¿Qué pasos debemos seguir para implementar el Flip Classroom en nuestras clases? En un primer momento es fundamental llevar a cabo dentro de la programación la delimitación de los contenidos y también el establecimiento de los objetivos o lo que le llamamos propósitos de aprendizaje. Identificar las competencias que los estudiantes deben alcanzar, seleccionar las actividades a desarrollar y establecer los tiempos y los espacios. También debe existir una preparación multimedia. En este caso, se debe seleccionar los materiales multimedia y también la elaboración de cuestionarios de control. Se debe llevar a cabo la secuenciación del tiempo, estructurar los materiales dentro y fuera del aula y distribuir los materiales usando diversos medios. En cuanto al diseño de la sesión, nosotros debemos preocuparnos por detectar las dificultades y dudas de los estudiantes, diseñar y adaptar las clases en consecuencia al conocimiento de estas dificultades y dudas, y finalmente la distribución del tiempo restante, diseñar la clase presencial, alternar tiempos entre el trabajo individual y cooperativo, resolver dudas, revisar actividades y diseñar tareas grupales.